El pequeño pueblo de San Jerónimo despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el aroma del maíz tostado que salía de las cocinas humildes. En una casa de adobe al borde del camino vivía Mateo, un niño de 11 años cuya mirada tenía una mezcla extraña de cansancio y esperanza. Su madre, doña Carmen, se levantaba antes del amanecer para preparar tortillas que luego vendería en el mercado. Mateo, hijo, dijo una mañana mientras doblaba cuidadosamente una camisa vieja. Ponte esta. Todavía aguanta unos meses más. La prenda estaba descolorida y tenía remiendos en los codos. Mateo la miró con una sonrisa tranquila. Está bien, mamá. A mí me gusta. Ella sabía que su hijo mentía para no hacerla sentir mal. La pobreza había sido compañera constante desde que el padre de Mateo murió en un accidente en la construcción cuando él tenía apenas 5 años. Mateo tomó su mochila gastada, donde guardaba cuadernos reutilizados y un lápiz que ya había sido afilado tantas veces que parecía un pequeño trozo de carbón. Antes de salir, abrazó a su madre. Voy a estudiar mucho, mamá. Algún día todo va a cambiar. Doña Carmen lo besó en la frente. Yo lo sé, hijo. Dios tiene algo grande preparado para ti. Mateo caminó hacia la escuela levantando polvo con sus zapatos viejos. Las suelas estaban desgastadas y el cuero se abría ligeramente en la punta. Cuando llegó al patio escolar, algunos niños ya jugaban. Otros conversaban cerca de los salones. Entre ellos estaba Esteban, hijo de uno de los empresarios más ricos del pueblo. Su uniforme estaba impecable, camisa blanca, zapatos brillantes y mochila nueva. Esteban vio a Mateo acercarse y sonrió con una mueca burlona. Miren quién llegó, dijo en voz alta. El rey de los remiendos. Algunos niños rieron. Mateo intentó ignorarlo y caminar hacia el salón, pero Esteban lo detuvo. Oye, Mateo, dijo jalando una de las mangas de su camisa. ¿Cuántos años tiene esta prenda? ¿La heredaste de tu abuelo? Las risas aumentaron. Mateo bajó la mirada, respiró profundo y respondió con calma. Lo importante es venir a estudiar. Esteban levantó una ceja con arrogancia. Claro, estudiar para que algún día puedas limpiar mi oficina. Los niños volvieron a reír. Mateo no dijo nada. Caminó hacia su pupitre y abrió su cuaderno. Durante la clase, la maestra Claudia explicó fracciones en el pizarrón. ¿Quién puede resolver este problema?, preguntó. Mateo levantó la mano. La maestra lo señaló. Adelante, Mateo. El niño caminó al frente, tomó el gis y resolvió el ejercicio con rapidez. La maestra sonrió. Excelente. Muy bien hecho. Detrás de él, Esteban murmuró lo suficientemente fuerte para que varios lo escucharan. Claro, si no tiene dinero para jugar ni salir, lo único que puede hacer es estudiar. Mateo escuchó el comentario. Por un momento sintió un nudo en la garganta. Aún así, regresó a su asiento sin decir nada. Al salir de la escuela, Mateo caminó directamente al mercado. Su madre estaba acomodando tortillas en una canasta. ¿Cómo te fue hoy, hijo?, preguntó. Mateo dudó unos segundos. Bien, mamá. Aprendí mucho. Ella lo miró con ternura. ¿Eres un buen niño? Mateo comenzó a ayudarle a vender. Durante horas gritó. Tortillas calientes. Recién hechas. Al anochecer, cuando regresaban a casa, doña Carmen habló con suavidad. Mateo, sé que algunos niños se burlan de ti. El niño se detuvo sorprendido. ¿Quién te dijo? Las madres hablan. Y las madres escuchan. Mateo miró el suelo. No importa, mamá. Ella tomó su rostro entre las manos. Claro que importa. Mateo respiró profundo. Ellos tienen dinero, yo no. Es normal. Doña Carmen negó con firmeza.
No. El valor de una persona no está en la ropa. El niño guardó silencio. Después de unos segundos dijo algo que ella nunca olvidaría. Mamá, algún día voy a ser alguien importante. No para presumir, sino para ayudar a la gente que sufre como nosotros. Doña Carmen sintió lágrimas en los ojos. ¿Qué quieres ser? Mateo levantó la mirada hacia el cielo oscuro. Doctor. La palabra parecía demasiado grande para la pequeña casa de adobe. Doña Carmen sonrió con emoción. Entonces serás el mejor doctor. Los años siguientes fueron difíciles. Mateo estudiaba hasta tarde, alumbrado por una lámpara de queroseno. Muchas noches se dormía sobre los libros. En la escuela, las burlas continuaban. Cuidado. Gritaba Esteban a veces. No se acerquen demasiado. La pobreza se contagia. Mateo apretaba los puños bajo el pupitre. Cada palabra dolía. Cada risa se quedaba grabada en su memoria. Una tarde, después de un día particularmente cruel, Mateo llegó a casa y dijo con voz quebrada. Mamá, ¿de verdad puedo ser doctor? Doña Carmen lo miró con absoluta certeza. Sí, hijo. Aunque se rían de mí. Especialmente por eso. Mateo apretó sus cuadernos contra el pecho. Aquella noche, mientras estudiaba biología, pensó en algo que cambiaría su vida. Un día demostraré que valgo más que todas esas burlas. Y así comenzó a formarse una determinación silenciosa. Una determinación que el tiempo convertiría en algo mucho más grande de lo que cualquiera en aquel pequeño pueblo podría imaginar. Los años comenzaron a avanzar con la misma lentitud con la que caminaba Mateo cada mañana rumbo a la escuela. Su ropa seguía siendo sencilla, muchas veces remendada por las manos pacientes de doña Carmen, quien cosía de noche mientras su hijo estudiaba. La vida en San Jerónimo era dura para quienes tenían poco, y Mateo lo sabía mejor que nadie. A los 13 años ya ayudaba en todo lo que podía. Por las tardes cargaba cajas en el mercado, limpiaba mesas en una pequeña fonda o ayudaba a descargar costales de maíz de los camiones que llegaban del campo. Cada moneda que ganaba la guardaba cuidadosamente en una pequeña lata escondida bajo su cama. Una noche, mientras contaba las monedas, su madre lo observó desde la puerta. ¿Para qué guardas tanto dinero, hijo? Preguntó con ternura. Mateo levantó la vista. Para la universidad. Doña Carmen sintió un estremecimiento. Falta mucho para eso. Mateo negó suavemente. No tanto. Su voz estaba llena de una determinación que parecía demasiado madura para su edad. Ser doctor cuesta mucho dinero, continuó. Y no quiero que tú te preocupes. Doña Carmen se acercó y se sentó junto a él. Mateo, los sueños grandes requieren paciencia. El niño sonrió con serenidad. También requieren esfuerzo. En la escuela, las cosas no habían cambiado demasiado. Esteban seguía siendo el líder de las burlas. Una mañana, durante el recreo, Mateo estaba leyendo un libro viejo de ciencias bajo un árbol del patio. Esteban se acercó acompañado de dos amigos. ¿Qué lees ahora, sabio? Preguntó con sarcasmo. Mateo cerró el libro con calma. Anatomía básica. Esteban soltó una carcajada. ¿Anatomía? ¿Para qué? Mateo respondió con naturalidad. Para ser doctor. Los amigos de Esteban comenzaron a reír. ¿Doctor tú? Dijo uno de ellos. ¿Con esa ropa? Esteban cruzó los brazos. Mateo, escúchame bien, dijo con tono burlón. Los doctores estudian en universidades caras, no en casas de adobe. Mateo lo miró fijamente. Eso no significa que yo no pueda. El comentario pareció irritar a Esteban. La vida no es un cuento, respondió con dureza. Los pobres siguen siendo pobres. Mateo guardó silencio unos segundos.
Luego dijo algo que sorprendió incluso a quienes estaban escuchando. Eso depende de lo que uno haga con su vida. Esteban frunció el ceño. Pues cuando seas famoso doctor, me invitas a tu hospital. Los tres comenzaron a reír mientras se alejaban. Mateo volvió a abrir su libro, aunque en realidad ya no estaba leyendo. Sus pensamientos giraban alrededor de aquellas palabras. Los pobres siguen siendo pobres. Aquella frase se clavó profundamente en su corazón. No como una derrota, sino como un desafío. Esa misma tarde, al regresar a casa, Mateo encontró a su madre sentada en silencio. Su rostro lucía cansado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con preocupación. Doña Carmen suspiró. El mercado estuvo flojo hoy. Mateo entendió inmediatamente. Menos ventas significaban menos comida. El niño dejó su mochila y se sentó frente a ella. Mamá, voy a trabajar más horas. Ella negó rápidamente. No. Tu trabajo es estudiar. Mateo tomó sus manos. Sí estudio, pero también puedo ayudar. La mujer lo observó con ojos húmedos. Tu padre estaría orgulloso de ti. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su padre era un recuerdo borroso en su memoria. Aún así, su ausencia siempre había sido una sombra silenciosa en la casa. Esa noche, mientras cenaban frijoles y tortillas, Mateo habló con una firmeza que sorprendió a su madre. Mamá, voy a lograrlo. ¿Lograr qué, hijo? Ser doctor. Doña Carmen sonrió con una mezcla de esperanza y temor. Yo sé que sí. Mateo levantó la mirada. No lo hago por mí. Ella frunció el ceño con curiosidad. ¿Entonces por quién? Mateo pensó unos segundos. Por la gente que no puede pagar un doctor. La mujer se quedó en silencio. Su hijo no hablaba como un niño. Hablaba como alguien que ya había entendido el peso de la vida. Pasaron los años. Mateo terminó la secundaria con las mejores calificaciones de todo el municipio. El día de la ceremonia escolar, la directora anunció: el alumno con el promedio más alto de esta generación es Mateo Hernández. El auditorio estalló en aplausos. Doña Carmen lloraba emocionada desde su asiento. Mateo caminó hacia el escenario. Cuando recibió su diploma, buscó con la mirada a su madre. Ella levantó las manos con orgullo. Entre el público también estaba Esteban. Vestía ropa elegante y parecía aburrido. Cuando Mateo regresó a su lugar, Esteban murmuró con desdén: un diploma no cambia quién eres. Mateo lo miró tranquilamente. Tal vez no. Esteban sonrió con arrogancia. Entonces estamos de acuerdo. Mateo respondió con una serenidad que desconcertó a su antiguo rival. Cambia hacia dónde voy. Esteban no respondió. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Esa noche, en casa, Mateo colocó su diploma en la pared. Doña Carmen lo observaba con orgullo. Tu padre estaría llorando de felicidad. Mateo se acercó a ella. Esto apenas empieza. ¿Qué sigue ahora? Mateo respiró profundo. La preparatoria, y después la universidad. Doña Carmen lo miró con cierta preocupación. Eso será muy difícil. Mateo sonrió con calma. Las cosas importantes siempre lo son. Luego miró la pequeña casa, las paredes gastadas y la lámpara que apenas iluminaba la mesa. Todo aquello representaba su origen. Y también su motivación. En silencio, recordó las burlas, las risas, las humillaciones. Especialmente la voz de Esteban. Cada palabra se había convertido en combustible para su voluntad. Mateo tomó un cuaderno nuevo y escribió en la primera página: seré doctor. Luego añadió otra frase: y ayudaré a quienes nadie ayuda.
Aquella noche no lo sabía aún. Ni su madre lo imaginaba. Ni mucho menos Esteban. Pero ese niño humilde que estudiaba bajo una lámpara débil estaba comenzando un camino que algún día cambiaría el destino de muchas personas. Y también el de aquel niño que tantas veces se había reído de él. El paso de los años comenzó a transformar lentamente la vida de Mateo. Lo que antes era un sueño pronunciado con timidez empezó a convertirse en un objetivo concreto que exigía disciplina, sacrificio y una voluntad que no se quebrara ante las dificultades. La preparatoria quedaba en la ciudad vecina, a más de 1 hora de San Jerónimo. Cada mañana, antes de que el sol apareciera, Mateo se levantaba en silencio para no despertar a su madre. Preparaba café negro y tomaba un pedazo de pan duro antes de salir de casa. Doña Carmen solía despertarse justo cuando él estaba por abrir la puerta. «Hijo», decía con voz adormilada. «¿Ya te vas?» Mateo sonreía. «Sí, mamá. El autobús pasa temprano». Ella caminaba hasta él y acomodaba su camisa con ternura. «Cuídate mucho». «Siempre lo hago». El camino hacia la parada del autobús era largo y polvoriento. Mateo caminaba con su mochila al hombro mientras el cielo comenzaba a aclararse lentamente. Durante el trayecto solía repasar mentalmente sus lecciones de biología, química o matemáticas. En la preparatoria, los profesores notaron rápidamente su talento. Una tarde, el profesor Ramírez, encargado de la clase de ciencias, lo llamó después de la lección. «Mateo, ven un momento». El joven se acercó con respeto. «Sí, profesor». El maestro cruzó los brazos y lo observó con atención. «He revisado tus exámenes y tus trabajos». Mateo guardó silencio. «Tienes una capacidad extraordinaria para las ciencias». Mateo bajó la mirada con humildad. «Gracias, profesor». Ramírez se inclinó ligeramente hacia él. ¿Has pensado en estudiar medicina? Mateo levantó la vista. Sí. Es mi sueño. El profesor asintió lentamente. No será fácil. Mateo respondió con una sonrisa tranquila. Lo sé. Ramírez suspiró. Las universidades son costosas y exigentes. Mateo lo miró con una firmeza que sorprendió al maestro. Estoy dispuesto a trabajar el doble que cualquiera. El profesor sonrió por primera vez. Entonces tienes una oportunidad real. Aquella conversación quedó grabada en la memoria de Mateo. Desde ese día estudió todavía más. Las noches se volvieron más largas. Dormía pocas horas y trabajaba en el mercado cada vez que podía para ayudar a su madre. Algunas veces el cansancio parecía vencerlo. Una noche, mientras intentaba resolver problemas de química, cerró el libro con frustración. No puedo más, murmuró. Doña Carmen, que cosía en silencio, levantó la vista. Claro que puedes. Mateo se frotó los ojos. Estoy muy cansado. Ella dejó la aguja sobre la mesa. Ven aquí. Mateo se acercó. Doña Carmen tomó sus manos. Tu padre siempre decía algo. ¿Qué decía? Que el cansancio pasa, pero el orgullo de lograr algo grande dura toda la vida. Mateo respiró profundo. A veces siento que el camino es demasiado largo. Doña Carmen sonrió con ternura. Entonces da un paso más. El joven volvió a su escritorio. Pidió ese paso. Los meses pasaron con rapidez. Llegó el día en que Mateo debía presentar el examen para ingresar a la Universidad de Medicina en la capital del estado. La noche anterior casi no durmió. Doña Carmen lo acompañó hasta la puerta antes de que saliera hacia el autobús. Estoy orgullosa de ti, dijo con lágrimas en los ojos. Mateo la abrazó con fuerza. Todo lo hago por ti. Ella negó con suavidad. Lo haces por tu futuro. Mateo tomó el autobús con el corazón acelerado. El examen fue largo y agotador.
Cuando salió del edificio universitario, sintió que sus piernas temblaban. Ahora solo queda esperar, murmuró para sí mismo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Finalmente llegó la carta. Mateo la sostuvo entre las manos durante varios minutos sin abrirla. Doña Carmen estaba frente a él, nerviosa. «Ábrela, hijo». Mateo respiró profundo y rompió el sobre. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento. Durante unos segundos no dijo nada. Doña Carmen sintió que el corazón se detenía. «¿Qué dice?». Mateo levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Me aceptaron». Doña Carmen llevó las manos al rostro. «Gracias a Dios». Madre e hijo se abrazaron con fuerza en medio de la pequeña sala. «Lo lograste», susurró ella. Mateo negó con emoción. «Apenas empieza». La universidad fue una etapa aún más difícil. La ciudad era grande, ruidosa y costosa. Mateo trabajaba por las noches limpiando mesas en un pequeño restaurante cerca del campus. Dormía poco. Estudiaba mucho. A veces el agotamiento parecía insoportable. En momentos así recordaba las burlas de su infancia. Especialmente la voz de Esteban. «Los pobres siguen siendo pobres». Cada vez que esa frase aparecía en su mente, Mateo apretaba los dientes. «Te equivocas», murmuraba. Y volvía a estudiar. Los años en la universidad pasaron entre libros de anatomía, prácticas en hospitales y exámenes interminables. Mateo se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados de su generación. Un día, durante su último año de medicina, el director del hospital universitario lo llamó a su oficina. «Mateo Hernández». «Sí, doctor». El hombre sonrió. «Tus calificaciones y tu desempeño son excepcionales». Mateo permaneció en silencio. El gobierno está abriendo plazas médicas para atender comunidades con pocos recursos. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. «Nos gustaría recomendarte». Mateo no pudo ocultar su emoción. «Sería un honor». El director asintió. «Necesitamos doctores que recuerden por qué eligieron esta profesión». Mateo respondió con una convicción absoluta. «Yo nunca lo olvidaré». Esa noche llamó a su madre. «Mamá, voy a ser doctor». Doña Carmen guardó silencio unos segundos. Luego comenzó a llorar. «Siempre lo supe». Mateo cerró los ojos con emoción. Aquel niño de camisa remendada estaba a punto de convertirse en el médico que había prometido ser. Aunque aún faltaba un último encuentro con el pasado. Un encuentro que ninguno de los dos había imaginado. Los años de estudio finalmente dieron fruto. Mateo Hernández recibió su título de médico en una ceremonia sencilla, aunque profundamente significativa para él. Mientras sostenía el diploma entre sus manos, recordó la pequeña casa de adobe, las madrugadas frías camino a la escuela y la voz constante de su madre animándolo a seguir adelante. Doña Carmen estaba sentada entre el público. Sus ojos brillaban con lágrimas que no intentaba ocultar. Cuando terminó la ceremonia, Mateo se acercó a ella. «Lo logramos, mamá». Ella lo abrazó con fuerza. «No, hijo, lo lograste tú». Mateo negó suavemente. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Semanas después comenzó a trabajar en una institución médica del gobierno dedicada a atender a personas con recursos limitados. El hospital se encontraba en una zona popular de la ciudad, donde diariamente llegaban decenas de pacientes que no podían pagar consultas privadas. El primer día que Mateo caminó por los pasillos con su bata blanca, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Aquella prenda simbolizaba mucho más que una profesión. Representaba años de lucha silenciosa. Representaba cada burla que había soportado sin rendirse. Representaba el sacrificio de su madre. El hospital era un lugar siempre lleno de movimiento, enfermeras caminando con rapidez,
Médicos revisando expedientes, pacientes esperando su turno con esperanza y preocupación. Mateo comenzó su jornada atendiendo a varias personas. Una anciana con problemas de presión arterial. Un joven con una lesión en el brazo. Una madre preocupada por la fiebre de su hijo. Mateo escuchaba con atención, hablaba con calma y explicaba cada diagnóstico con paciencia. Su forma de tratar a los pacientes rápidamente llamó la atención de sus colegas. Una enfermera llamada Laura comentó un día: «Doctor Mateo, los pacientes siempre salen tranquilos después de hablar con usted». Mateo sonrió modestamente. La gente necesita sentirse escuchada. Laura asintió. No todos los médicos lo entienden. Pasaron algunos meses. Una mañana particularmente ocupada, la recepcionista tocó la puerta de su consultorio. «Doctor, su siguiente paciente ya llegó». «Adelante». Un hombre entró lentamente. Su ropa era sencilla, aunque no parecía ropa vieja. Su rostro mostraba señales de cansancio y preocupación. Tenía alrededor de 40 años. Mateo levantó la mirada y lo saludó con profesionalismo. «Buenos días. Tome asiento». El hombre se sentó frente a él. «Buenos días, doctor». Mateo comenzó a revisar el formulario médico. «¿Qué lo trae por aquí?». El hombre suspiró. «He tenido dolores fuertes en el pecho, y mucho estrés». Mateo tomó nota en la computadora. «¿Desde cuándo presenta esos síntomas?». «Hace varios meses». El médico continuó haciendo preguntas clínicas mientras escribía la información. En la pantalla apareció el nombre completo del paciente: Esteban Vargas. Por un instante, los dedos de Mateo se detuvieron sobre el teclado. El nombre despertó un recuerdo lejano. Una voz burlona. Un patio de escuela. Una camisa remendada. Mateo levantó la mirada lentamente hacia el hombre frente a él. El tiempo había cambiado su apariencia. El rostro era más maduro, el cabello ligeramente encanecido. Aún así, había algo en su expresión que resultaba inconfundible. «¿Será posible?», pensó Mateo. Esteban parecía concentrado en explicar sus síntomas. «Últimamente siento mucha presión, como si algo me oprimiera el pecho». Mateo volvió a concentrarse en la consulta. «¿Tiene antecedentes familiares de problemas cardíacos?». «Mi padre los tenía». Mateo asintió y continuó con el examen físico. Durante todo el proceso, ninguno de los dos mostró señales de reconocimiento. El pasado permanecía oculto bajo la rutina médica. Cuando terminó la revisión, Mateo habló con tranquilidad. «Necesitamos hacer algunos estudios para descartar problemas más serios». Esteban asintió con preocupación. «Doctor, ¿es grave?». Mateo respondió con serenidad. «Es pronto para saberlo, pero vamos a atenderlo adecuadamente». El hombre pareció aliviado. «Gracias». Mateo imprimió algunas indicaciones médicas. «Regrese en una semana con los resultados». Esteban tomó los documentos. «Muchas gracias, doctor». Cuando salió del consultorio, Mateo se quedó en silencio mirando la puerta. Los recuerdos comenzaron a regresar con claridad. El patio de la escuela. Las risas. Las humillaciones. La frase que tantas veces había escuchado. Los pobres siguen siendo pobres. Mateo respiró profundamente. La vida da vueltas inesperadas, murmuró. Una semana después, Esteban regresó para la segunda consulta. La dinámica fue similar. Hablaron sobre los resultados de los análisis. Mateo explicó el tratamiento con profesionalismo. Esteban lo escuchaba con respeto. Nada en su actitud recordaba al niño arrogante de la escuela. Pasaron 4 consultas en total. Cada encuentro fue cordial y respetuoso. Aún así, una tensión silenciosa parecía crecer entre ellos.
Algo no dicho. Algo que lentamente buscaba salir a la superficie. En la quinta consulta, Esteban se sentó frente al escritorio con evidente nerviosismo. Mateo notó que el hombre parecía inquieto. ¿Se siente bien hoy?, preguntó el médico. Esteban dudó unos segundos. Luego levantó la mirada. Sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza y emoción. Doctor, necesito decir algo. Mateo permaneció en silencio, esperando. Esteban respiró profundamente. Creo que, ya sé quién es usted. El corazón de Mateo dio un ligero vuelco. El pasado finalmente estaba llamando a la puerta. Y ninguno de los dos podría seguir ignorándolo. El silencio llenó el consultorio después de que Esteban pronunciara aquellas palabras. Doctor, creo que ya sé quién es usted. Mateo lo observó con serenidad. Durante años había imaginado muchos escenarios posibles si algún día volvía a encontrarse con aquel niño que tanto se había burlado de él. Nunca pensó que ocurriría así. En un consultorio. Con él vistiendo una bata blanca. Y Esteban sentado frente a él como paciente. Mateo entrelazó las manos sobre el escritorio. ¿A qué se refiere?, preguntó con calma. Esteban bajó la mirada unos segundos, como si reunir valor fuera una tarea difícil. Hace algunas consultas, cuando usted escribió mi nombre en la computadora, noté algo extraño en su expresión. Mateo guardó silencio. Esteban respiró profundo. Después comencé a pensar, a recordar el pasado. Levantó la mirada lentamente. Usted es Mateo, ¿verdad? El médico sostuvo su mirada. Sí. La respuesta fue tranquila, directa. Esteban cerró los ojos un momento. Una expresión de vergüenza cruzó su rostro. No puedo creerlo. Mateo permanecía sereno. El mundo es pequeño. Esteban dejó escapar una risa nerviosa. Más de lo que imaginaba. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Esteban dijo con voz baja. Yo también lo reconocí cuando vi su nombre en la bata, pero no estaba seguro. Mateo asintió. Yo supe quién era desde la primera consulta. Esteban levantó la mirada sorprendido. ¿Desde la primera? Cuando escribí su nombre en la computadora. Esteban se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. Entonces usted sabía todo este tiempo. Sí. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz comenzó a temblar. Doctor. Mateo, yo. Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Mateo lo observaba con paciencia. Finalmente Esteban habló. Fui un niño horrible con usted. El silencio volvió a llenar el consultorio. Nunca olvidaré cómo me burlaba de su ropa, de su pobreza, de todo. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Era cruel. Mateo lo escuchaba con tranquilidad. Esteban continuó hablando. Durante años pensé que el dinero lo era todo. Mi padre tenía una empresa grande, creí que mi vida siempre sería fácil. Su voz se volvió amarga. Pero todo cambió. Mateo lo miró con interés. Esteban suspiró profundamente. Después de que mi padre murió, heredé la empresa, y cometí muchos errores. Se quedó en silencio unos segundos. Malas decisiones, gente deshonesta, inversiones equivocadas. Sacudió la cabeza. Lo perdí todo. Mateo comprendió muchas cosas en ese instante. El hombre que alguna vez había presumido riqueza ahora estaba luchando por recuperarse. Esteban levantó la mirada. La vida me enseñó lecciones muy duras. Mateo habló con voz suave. A todos nos enseña. Esteban tragó saliva con dificultad. Pero ninguna tan dolorosa como recordar el daño que hice cuando era niño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, quiero pedirle perdón.
Las palabras salieron con sinceridad. Le hice la vida difícil, lo humillé muchas veces. Mateo lo miró en silencio. Esteban continuó hablando. Si pudiera volver al pasado, cambiaría todo. El consultorio parecía contener la respiración. Finalmente Mateo habló. Su voz era tranquila, profunda. Esteban, lo que ocurrió ya no puede cambiarse. El hombre asintió lentamente. Lo sé. Mateo continuó. Durante muchos años recordé cada una de sus burlas. Esteban bajó la cabeza. Lo merezco. Mateo negó suavemente. No. Esteban levantó la mirada sorprendido. Mateo continuó hablando. Esas burlas fueron una motivación. Esteban frunció el ceño con incredulidad. ¿Motivación? Mateo asintió. Cada vez que enfrentaba una dificultad, recordaba sus palabras. El médico sonrió ligeramente. Y pensaba, voy a demostrar que está equivocado. Esteban lo observaba con atención. Mateo continuó. Cuando el cansancio era demasiado, cuando sentía que no podía seguir estudiando, recordaba las risas en el patio de la escuela. Hizo una pausa. Y eso me daba fuerza. Esteban parecía confundido. ¿Quiere decir que? Mateo terminó la idea. Tal vez sin esa motivación negativa, no habría llegado tan lejos. Esteban permaneció en silencio, procesando aquellas palabras. Nunca lo había pensado así. Mateo lo miró con amabilidad. La vida transforma incluso las heridas en impulso. Los ojos de Esteban se llenaron nuevamente de lágrimas. Aún así, lamento profundamente todo lo que hice. Mateo asintió. Lo sé. Luego extendió la mano sobre el escritorio. Y lo perdono. Esteban lo miró con sorpresa. ¿De verdad? Mateo sonrió con sinceridad. El rencor solo pesa en el corazón. Esteban tomó la mano de Mateo. La estrechó con fuerza. Aquel gesto simple tenía el peso de muchos años. El peso de una infancia. El peso de una vida. Gracias, susurró Esteban. Mateo respondió con serenidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Esteban soltó una pequeña risa entre lágrimas. ¿Quién hubiera imaginado esto? Mateo también sonrió. La vida escribe historias inesperadas. Ambos permanecieron unos segundos en silencio. Ya no había resentimiento. Solo comprensión. Esteban se levantó lentamente. Gracias por tratarme, no solo como paciente. Mateo respondió con calidez. Cuídese mucho. Esteban caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Mateo. Sí. Me alegra mucho que haya cumplido su sueño. El médico sonrió. A mí también. Esteban salió del consultorio con una sensación extraña, pero liberadora. Mateo se quedó sentado unos segundos. Miró sus manos. Pensó en la pequeña casa de adobe. En su madre. En la lámpara de queroseno. En las burlas del pasado. Y en el camino que lo había traído hasta ese momento. Luego se levantó y abrió la puerta del consultorio. Había más pacientes esperando. Personas que necesitaban ayuda. Personas que, como él alguna vez, enfrentaban dificultades. Mateo ajustó su bata blanca. Y continuó trabajando. Porque aquel niño humilde que soportó humillaciones había cumplido su promesa. No solo se convirtió en doctor. Se convirtió en alguien capaz de transformar el dolor en propósito, y el pasado en reconciliación. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.